Buenas noches, hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan a través de la red. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Vamos a comenzar en esta noche el estudio bíblico relacionado al segundo libro de los Reyes. Así es que, en nombre de Capilla de Calvario, High Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a orar entonces. Padre bendito que estás en los cielos, damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Ponemos en tus manos este estudio. Bendice tu palabra que va a ser expuesta a través de la Biblia estos textos que vamos a leer, Señor. Te pedimos pues que nos ilumines, que nos ayudes para poder entender no solamente el contenido histórico, sino lo valioso que es para nosotros aprender de tu palabra. Bendice a cada uno presente, bendice a cada uno de los que se sintonizan y que estamos estudiando y siguiendo estos estudios bíblicos. Que recibamos pues esa bendición que viene de ti. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema que le he puesto es Elías, el profeta de fuego. Como una introducción a este libro segundo de los Reyes, escrito por el profeta Jeremías, retoma la historia de Israel y de Judá en el punto pues que la deja el primer libro de los Reyes. Originalmente este libro, primero y segundo de Reyes, formaba un solo libro, es decir, su contenido traza pues la historia de los reyes, era un solo libro y traza pues la historia desde el rey Salomón hasta lo que termina con el cautiverio de Babilonia. Narra la historia de 29 monarcas, 12 del reino norteño de Israel y 17 del reino sureño de Judá. Pero también narra, pues, en esta narrativa está la labor que realizaron tanto los profetas Elías, Eliseo y también Isaías. El propósito de este libro, bueno, no es en sí registrar la historia de aquellos reyes, sino más bien demostrar que el éxito de cualquier rey y de la nación como en un todo dependía del grado de alianza que tuvieran ellos con la ley de Dios. Porque el fracaso está demostrado, ¿no? Vino porque se apartaron de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que vino como consecuencia? Decadencia espiritual y finalmente el cautiverio. Algunas veces pensamos que los escritos se dan en una forma cronológica para ordenar y ponerlo mejor en una línea de tiempo, ¿verdad? Pero el segundo libro de los Reyes no sigue estrictamente un orden cronológico. Incluye sucesos como la destrucción de Samaria y la de Jerusalén. El libro cubre un periodo de 344 años, desde el año 930 hasta el año 586 antes de Jesucristo. Las fechas vienen pues hacia abajo, ¿no? De una forma descendente, por eso es desde el 930 hasta el 586. ¿De qué manera es útil para nosotros este segundo libro de Reyes? Bueno, aparte de ser un libro inspirado, ¿verdad? Por eso está dentro de lo que es el canon, pero una de las cosas que nosotros podemos decir es que nos enseña la personalidad del Dios de la Biblia, del Dios vivo de la Biblia, y también la forma como Él trata con la humanidad. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar. Pues entonces tomaremos las lecciones de los comportamientos de estos reyes, de los profetas y los demás personajes que aparecen en este libro y vamos a aprender de ellos. Aprender las cosas buenas para imitarlas, pero aprender de los errores que ellos cometieron para no caer nosotros también en esos errores. Y a la vez también que sirva como de ese conocimiento histórico para cuando hablamos de la palabra de Dios, contar estas experiencias a otros. Así es que, bienvenidos al estudio del libro segundo de Reyes. Este relato que ocurre durante
lo que vamos a estudiar hoy, durante el reinado de Ocosías, rey de Israel. Él reinó solamente 2 años, del 853 al 852. Es un periodo de 2 años nada más que él reinó. Porque sabemos que Dios es quien tiene el poder para quitar y poner reyes. Hay un texto bíblico en Eclesiastés, capítulo 9, versículos 11 al 12, que nos dice: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que enredan en un lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Sí, así es. Es una de las causas por lo que la gente sufre y hasta muere, es porque a todos nos llega algún mal en cualquier momento, y algún suceso imprevisto puede ocurrir a cualquiera y en cualquier lugar. Ahora, como creyentes del Dios vivo, nosotros tenemos la confianza que Él es nuestro refugio y Él es quien nos protege. Así es que el tiempo malo o el suceso repentino le acaece al rey Ocosías de Israel. Sí, porque él sufre una caída en su casa y se enferma. Pero ¿qué hace el rey? ¿Acaso va a buscar a Jehová para consejo o sanidad? No. En este primer capítulo del segundo libro de los Reyes, nos cuenta ahí la historia, que Ocosías cayó por la ventana de una de las salas de su casa que tenía, ¿verdad?, ahí en Samaria, y enfermó. Pero vino él y envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estos mensajeros iban en camino? Dice que el ángel de Jehová le habló a Elías el tisbita diciéndole: levántate y sube, ve a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vayáis a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Bien, ahí en forma de pregunta dice: ¿no hay Dios en Israel? Bueno, hay dudas sobre si el rey Ocosías creía en Jehová o que realmente Jehová era el Dios vivo. Pero lo cierto es que él vivía como que si no hubiera Dios en Israel. Él creía, pues más que todo se había desviado en la adoración. Era, en otras palabras, un ateo práctico. En el tiempo de la necesidad, en vez de buscar ayuda de Dios, del Dios verdadero, del Dios de Israel, optó por la creencia idolátrica del dios cananeo Baal-Zebú o Belzebú, como es conocido también. Por lo tanto, entonces sabemos que no tendría la verdadera ayuda. En vez de eso, esto llega a ser una ocasión donde el Dios verdadero envía un mensaje de juicio al rey Ocosías. Por eso el mensaje era: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Dios es el que está en control y Él es el dueño de la vida. Él da la vida porque Él es vida. Él sabe cuándo alguien, hasta dónde puede llegar y cuándo también hasta dónde debe de vivir. Sí. De hecho, esto fue un acto de misericordia de parte de Dios al mandarle este mensaje a Ocosías, porque Dios le dijo, ¿no?, algo que muchas personas en sí no saben, no sabemos. Pero él estaba diciendo, mira, que su muerte era inminente. En otras palabras, tenía poco tiempo para arrepentirse y prepararse y ponerse en comunión con Dios.
¿Qué es lo que sucede con estos mensajeros que había enviado? Versículos 5 al 8 dice que regresan a Ocosías. Pero cuando llegaron a la presencia de Ocosías, este rey pudo percibir de que no habían ido hasta el lugar, hasta Ecrón, porque posiblemente regresaron luego. Por lo tanto, pues les preguntó, ¿por qué habéis vuelto ahora? ¿Por qué no has completado el viaje? ¿Y cuál fue la respuesta de estos mensajeros? Le dijeron, hemos encontrado a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decid así. Así ha dicho Jehová. No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baalzebú, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho que estás, no te levantarás. De cierto morirás. Entonces se les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, dice, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos como con un cinturón de cuero. Entonces él luego reconoció porque dijo, es Elías el Tisbita. Esta descripción de Elías conecta con el ministerio de Juan, ¿verdad? Porque tenían ese vestimenta peculiar, porque se vestía con pieles de animales que se lo ponían atadas con un cinturón. Nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo 3:4 que ahí describe cómo estaba Juan y también cómo los sacerdotes y los levitas le llegaron a preguntar a Juan, ¿eres tú Elías? Juan 1:19 encontramos ese relato. Y es porque lo identificaban por la forma de vestirse, es decir, dentro de la historia del pueblo judío saben, o se sabe de que Elías vestía de esos atuendos, ¿verdad? Y ya era reconocido. Esta descripción, pues entonces, se refiere a esas pieles que se ponían amarradas en el cinturón. Se ponían el cinturón, pues, para poderse detener estas pieles. Siguiendo con el relato, los versículos 9 al 10, ahí vemos cómo el juicio viene ahora contra los soldados que fueron a arrestarlo, porque primeramente el rey había enviado mensajeros, pero estos solamente llegaron con un mensaje de regreso que Elías les había dado. Ahora el rey actúa de una forma legal y manda mejor, pues, bueno, no legal, ¿verdad? Estaba hablando mal de todas maneras, pero él, abusando de su ley, envía a estos soldados o a estos capitán con 50 soldados. Nos dice el relato que envió a este capitán de 50 con sus 50, el cual subió de donde estaba. Y cuando llega, el capitán le dice, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió al capitán de 50, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Este Elías era armas a tomar, ¿eh? Y dice que descendió fuego del cielo y que los consumió a él y a sus 50, al capitán y a los 50 soldados que iban. Tenemos que tener en cuenta aquí, Elías debe de ser considerado no simplemente como un profeta que daba y decía cosas, ¿verdad? Que habían ciertos resultados cuando él oraba, sino más bien tenemos que ver a Elías como ese instrumento que Dios tenía para dar ciertos resultados. Es decir, Elías era un instrumento de Dios. Y cuando lo juzgamos, debemos de juzgar a Elías no por la manera que nosotros pensamos en nuestros días, sino teniendo en cuenta la época cuando ocurrieron estos eventos. Él fue levantado o criado para reivindicar el honor de Dios. También para controlar y castigar la idolatría. Sí, él fue un profeta que con sus acciones y con su fe y con todo lo que ocurrió, el propósito era mantener vivo esa fe del remanente fiel de Israel. Por eso cuando todos los poderosos se reunieron para destruir y quitar lo que era la adoración pura a Dios, este profeta estuvo ahí para hacer el testimonio y dar fe de la fortaleza y el poder del Dios vivo. Era una encarnación de la ley en cierta forma porque su justicia era absoluta.
era estricta y severa. Ya lo había demostrado cuando en el Carmelo, ¿verdad? Cuando ejecutó esa venganza divina contra la idolatría. Porque después de que, en el hecho del Carmel, después de que Dios obra enviando fuego, también Él da la orden que acaben con todos aquellos sacerdotes idólatras. Es decir, Él sabía de que esos momentos eran momentos de juicio y Él obraba en armonía a eso. Ahora está con Ocosías, el hijo de la malvada Jezabel. Este hombre había desafiado a Jehová. ¿Por qué? Porque lo estaba ignorando. Luego, al enviar tropas para ir a arrestar al profeta de Dios, no le bastó con solo él estar yéndose hacia la idolatría, sino que también manda pues ahora a arrestar a Elías. ¿Debía Elías entonces sucumbir sin esfuerzos o debía reivindicar la majestad y el honor de Jehová? Por eso él cuando dice, si soy varón de Dios, esto es un sinónimo de profeta. Esto no era ningún apodo o un título que se le para hacer algo distintivo de él. Aquel soldado, aquel capitán que estaba utilizando esta expresión, eh, varón de Dios, prácticamente eso se debía a una persona que realmente conociera la función de Elías. Llamarle a alguien profeta o varón de Dios es para los que realmente tienen fe en el Dios que representan. Pero esta forma era como decirle en una forma burlesca, ¿no? Por eso es que aquí Elías reacciona de esa forma. Si soy varón de Dios, ahí nos damos cuenta, ¿no? Dios lo consideró ahí pues entonces también un buen momento para dar un ejemplo de respeto. Por eso Dios inspira ahí a Elías a poner eso en su corazón y a decir inmediatamente, lo más probable es que ahí Elías hizo esa oración y Dios respondió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cayó fuego del cielo y los consumió. Pero vemos nosotros la obstinación del rey, porque luego los versículos 11 y 12 vuelve a mandar otro contingente, otro capitán, a que fueran a arrestar a Elías. La orden del arresto decía, ¿no? Varón de Dios. El rey ha dicho así, desciende pronto. La respuesta de Elías era la misma. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a tus 50, a ti a tus 50. Elías dejó los asuntos en las manos de Dios. Fue Dios quien respondió con este fuego que caía del cielo, haciendo un juicio, pues ahí dramático, ¿no? Para que quedara de la prueba y testimonio del Dios de Israel, el Dios vivo de Israel, pero también del profeta de Dios. Pero el rey seguía obstinado. Envía a un tercer grupo de soldados. Pero ¿qué cambió aquí? Aquí hay una diferencia. Los versículos 13 al 15 nos dice que el tercer capitán, al haber escuchado todo lo que estaba ocurriendo, se presenta con humildad ante Elías y va con él. Por eso le dice, no, cuando llega el tercer capitán, le dice a Elías, varón de Dios, te ruego, ahí fue diferente, porque no llegó dando la orden del rey, sino que llega él en representación de sí mismo y de sus soldados. Varón de Dios, te ruego, te ruego, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido, dice, a los dos primeros capitanes y a sus 50. Pues se ha estimado, dice, ahora mi vida delante de tus ojos. O sea, llegó con una actitud diferente. No llegó utilizando ni su ley ni la prepotencia que el rey había mandado en su nota de arresto. Por eso es que el ángel de Jehová le dice a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Dice que se levantó pues entonces y descendió, porque lo iban a llevar con el rey. Desciende con él, no tengas miedo, le dice. ¿Sí?
No era que Dios quería que Elías fuera con el rey Ocosías sencillamente porque, eh, digamos, nomás ir porque sí. No, era porque realmente eh, iba a reconocer ahí finalmente Ocosías, aunque no se arrepintiera. Posiblemente a lo mejor una de las razones que quería el rey era que lo llevaran para ver si así Elías eh, quitaba quizás sobre él, porque nunca preguntó para que venga a sanarme, sino que su orden de arresto era porque estaba molesto, estaba enojado. Había muchas razones pues por las que Ocosías quería arrestar a Elías. Por eso es que el Señor le dice, no, no tengas miedo, acompáñalo. Pero también le dice, haz mi voluntad y no te sucederá daño. Y por eso es que allí Elías iba muy confiado porque él tenía la seguridad en Dios. Había estado luchando ¿verdad? Eh, a favor del honor de Dios. No, no, no para tomar ventaja de sí mismo, no. Por eso es que Dios le dice ahí, ¿no? Ya no contiendas más, ve con el capitán y preséntate. Dios le aseguró que iba a estar con él. Por eso, en el versículo 16 dice que cuando llega Elías, entrega el mismo mensaje a Ocosías y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebú, el dios de Ecrón, no te levantarás. Porque le vuelve a hacer la pregunta, ¿que no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Sí, ahí recibió el ultimátum. El mensaje seguía siendo el mismo. Dice el versículo 17 que Ocosías muere. Murió según la palabra que Jehová había dicho. No solo murió a consecuencia de la caída, ¿verdad? Porque posiblemente pues había sido una caída que lo había dejado pues inválido y postrado en la cama. Pero la razón que le dice aquí por la cual en sí muere también es porque el juicio sobre su pecado por haber ido a consultar a Baal Zebú. Sí, es que Dios realmente tenía que juzgarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque era un rey que estaba dando un mal ejemplo al pueblo. Dice el versículo 18 que no dejó sucesor porque éste no tenía hijos y por eso reinó en su lugar Joram. Ahora, aquí con este nombre de Joram quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque sucede que también en esta historia habla que Josafat o el hijo de Josafat, también hay un hijo que se llama Joram y llegó a ser rey en Judá. Así que nosotros encontramos en la historia que hubo rey Joram tanto en Israel como Joram en Judá. No se refiere a la misma persona, son dos personas totalmente diferentes. Uno es hijo eh, de Josafat, ¿verdad? Y entonces, y el otro es el hijo de Ocosías. Uno llegó a ser rey de Israel, de las 10 tribus, y el otro llegó a ser rey de Judá. Entonces, hermanos, para concluir en esta noche de estudio, aquí habla acerca de lo que es la ira de Dios. Sí, ¿qué se refiere con esto? Porque lo que sucede es que este rey tentó a Dios, pecó en contra de Dios, porque el Dios de Israel es el que debería de haber sido consultado. Sí, Dios es un Dios celoso, dice, ¿no? En su palabra. Para muchos predicadores de nuestro tiempo moderno, hablar del juicio de Dios es un asunto muy anticuado, es antipopular. Para muchos predicadores de los tiempos bíblicos no fue así, porque era un asunto constante y de extrema urgencia. Hoy en día hay muchos que dicen, no, no, ¿para qué hablas de la ira de Dios? Habla mejor de la gracia, del perdón de Dios. Por supuesto, eso es bueno, sí, claro que sí. Pero hablar de la ira de Dios, la Biblia habla en ambos testamentos. De hecho, fue Jesús mismo quien dijo
lo que Juan escribió en el capítulo 3, versículo 36. Ahí Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y luego concluyó diciendo, sino que la ira de Dios está sobre él. No podemos dejar de hablar de la ira de Dios. Es parte del mensaje. Pero, ¿qué es la ira en sí? Bueno, la ira está definida como una respuesta emocional a la percepción del mal o de la injusticia. Sí, con frecuencia es traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Tanto los humanos como Dios expresan la ira. Pero hay una gran diferencia, hermanos, sí. La diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre, porque la ira de Dios es siempre justificada y es santa, pero la ira del hombre no, nunca es santa y rara vez es justificada. Entonces, si nosotros no enseñamos que Dios es un Dios de ira, es decir, que solamente estamos enseñando y presentando solo un lado de la verdad, y la verdad no está completa. Tenemos que hablar de la ira de Dios, pero es cierto, hablar también pues de lo que es el amor y la gracia y el perdón de Dios para complementar el mensaje. Por lo tanto, como creyentes, maestros y predicadores, es nuestra responsabilidad enseñar ambos aspectos, su gracia y su juicio. Y aquí nosotros pues ahora nosotros aprendemos de este mensaje en esta noche, hermanos, de lo que encontramos en el segundo libro de Reyes, este primer capítulo, cómo pues este rey nunca obedeció, siguió en los caminos, en los malos pasos de su padre, ¿verdad? Siguió en los malos pasos de su madre, de Jezabel, que servían a los Baales, seguían, el padre era un adorador del becerro, y su madre adoradora de Baal, sirviendo a los Baales. Así es que siguió los mismos pasos y los mismos errores de sus padres. Y el asunto es que seguir tras la idolatría, hermanos, o ir en busca de dioses extraños, trae consecuencias. Trae consecuencias. Y nosotros lo podemos ver entonces en este relato de esta noche. ¿Cuántos hombres, ¿verdad?, han vivido sin Dios, estando sanos? Pero cuando llega alguna situación crítica en su vida, van y lo buscan. Algunos se han arrepentido y han encontrado el favor de Dios. Otros no. Se cuenta de un escéptico llamado Sanderson, que era un gran admirador de los talentos que tenía Isaac Newton. Pero se burló de la religión de Newton cuando estaba sano. Sí, pero ¿qué es lo que sucedió? Cuenta esta anécdota que cuando estaba ya en su lecho de muerte este hombre, lo escucharon y entre llorosos gritos dijo, Dios de Sir Isaac Newton, ten piedad de mí. Sí, ahí sí se acordó del Dios de esta persona. Pero como a muchos les ha pasado, puede ser demasiado tarde para buscar del Señor. Esas son las consecuencias de buscar dioses extraños. El mismo mensaje es para hoy en día, como el mismo mensaje que se le dijo a Ocosías. Así como se le dijo a Ocosías, no bajarás de la cama en la que subiste, sino que ciertamente morirás. El fuego sigue activo. La forma de prepararse para recibir el mensaje de vida es prepararnos cuando tenemos la salud. Sí, hermanos. No tenemos que esperar a momentos difíciles, sino que en todo tiempo siempre tener esa comunión con Dios, orando, alabándole, teniendo esa comunión con Dios. Por eso dice, ¿no? La forma de prepararse para la enfermedad es servir a Dios mientras estás en la salud. Con esto concluyo, hermanos, porque como creyentes del Dios vivo, dice su palabra en Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice así, que no temas, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene.
Yo soy tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que cuando estamos en salud, debemos de estar siempre en adoración a Dios, porque Él es el que nos cuida. En salud o en enfermedad, nuestra condición tiene que ser la misma. Fieles a Dios, fieles a Dios, porque Él es nuestro ayudador. Gracias, hermanos, por prestar atención a estos estudios. Si es primera vez que accedes a estos estudios, te sugiero que te suscribas para que recibas notificación cuando estamos subiendo estos estudios en línea. Gracias por haber sido parte de este estudio de esta noche. Te invito a que seas parte de este ministerio también y que compartas estos videos con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos, ¿verdad? Y habla de la palabra de Dios. Que abran sus Biblias y puedan seguir estos estudios para que si hay preguntas, pueden hacerlas en el canal y con gusto las responderé. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor les dé prosperidad espiritual, material y en todos los aspectos, hermanos. Gracias. Dios les bendiga.